elecciones del 2019, dando final a un ciclo de desazón para el pueblo argentino. Cuando me tocó asumir la conducción del país estábamos, una vez más, en una situación límite. Todos y todas sabemos que no han sido estos años tiempos fáciles. Recibimos en 2019 un país endeudado, en recesión, en default, con alta pobreza e inflación, y debimos enfrentar una pandemia mundial, una guerra y en este momento las consecuencias de una brutal sequía. En medio de tantos avatares volvimos a crecer, construimos viviendas como nunca se había hecho, hicimos obra pública en todo el país, algunas estratégicas como el gasoducto Néstor Kirchner, ampliamos derechos para las mujeres y disidencias, fortalecimos la ciencia y la educación y también revitalizamos el aparato productivo. Defendimos nuestras posiciones en los foros internacionales. Somos protagonistas del destino latinoamericano y tendimos puentes en un mundo en crisis. Está claro que no logramos todo lo que nos propusimos. Nos duelen las familias en condición de pobreza, nos duelen los bajos ingresos, nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Pero a pesar de tantas dificultades tengo una certeza: no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo. Hoy, un nuevo problema nos aqueja. La sequía más importante en más de un siglo nos pone en alerta roja, nos obliga a rediseñar todos nuestros objetivos, nos convoca a dedicarnos exclusivamente a este nuevo desafío. Han dejado de ingresar a la Argentina casi 20.000 millones de dólares. En tan difícil contexto, todavía vemos cómo los especuladores de siempre generan inquietud en los mercados jugando con el dólar ilegal. Lejos estoy de quejarme. A los que abrazamos la política como vocación y buscamos asumir responsabilidades para mejorar la sociedad en la que vivimos, no nos cabe el lamento. Nos cabe la responsabilidad histórica de hacer con honestidad lo que nos toca. Esa responsabilidad y compromiso me lleva hoy, como presidente de la Nación, a estar convencido, sin espacio para ninguna duda, que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso, mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y las argentinas. Como enfrentamos la deuda, como lo hicimos durante la pandemia, como sobrellevamos los efectos de la guerra, como nos repusimos cada vez que tuvimos dificultades, unidos, con claridad, en equipo, poniendo todo nuestro esfuerzo y encontrando soluciones novedosas donde otros no ofrecen salidas. Vamos a superar esta situación y vamos a seguir trabajando por el crecimiento y la distribución. Desde que comencé a militar políticamente en los años 70, nunca antepuse una ambición personal a la necesidad del conjunto. Como militante peronista, siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades. El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina. Como dije recién, después de la patria viene el movimiento. Permítanme también hablarle a mis compañeros y compañeras. Creo fervientemente en la democracia como sistema para lograr nuestros objetivos en una comunidad organizada. También debemos usar sus herramientas para la vida partidaria. Por eso, creo que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos represente en las próximas elecciones generales. Como presidente del Partido Justicialista, voy a garantizar que todos y todas los que se sientan capacitados para encarar este desafío puedan hacerlo. Necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso, en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad. Sepan todos que voy a involucrarme directamente para que esto sea posible. En estos años elegí soportar algunas críticas o enfrentar maniobras de desprestigio en contra del gobierno nacional y nunca respondí. Por mi responsabilidad como presidente, evité toda escalada en los conflictos. Siempre actué de ese modo para garantizar la unidad de nuestro espacio político. Llegamos hoy, pese a todas las dificultades,
unidos antes de iniciar una nueva contienda electoral. Esa unidad se fortalecerá con la competencia, con la militancia, con la búsqueda de nuevos protagonistas. El peronismo del siglo XXI no puede ignorar las demandas de participación de nuestros militantes. Siempre nuestra fortaleza estuvo en nuestra capacidad para interpretar e interpelar a la sociedad. En estos tiempos, tal vez más que en otros, necesitamos revitalizarnos. Más allá de las críticas internas y del mayor o menor acompañamiento recibido, no tengo en el frente de todos un solo adversario. Al contrario, les conozco en ellos y ellas un destino común. Mis adversarios son aquellos a los que debemos enfrentar en las elecciones generales. Dije que volvíamos para ser mejores. Para ser mejores debemos democratizar nuestro espacio. Démosle la lapicera a cada militante. El peronismo tiene la fuerza, la militancia y los cuadros para lograr la victoria. Esa victoria depende de nosotros. En este año cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia. Este logro nos llena de orgullo y también hace aún más evidente nuestras deudas con una parte importante de nuestro pueblo. Hago un llamamiento para que todos transitemos este tiempo electoral tan proclive a los excesos con el mayor de los respetos por nuestros contendientes. Podemos efectuar desde los espacios públicos, todos y todas, un aporte genuino para mejorar el debate político que nos merecemos. Nadie debe dejarse engañar. No todo es lo mismo en la política. Aquellos que pregonan libertad son los que más hacen para establecer un sistema socialmente justo. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas. Bueno. Yo no tengo ningún comentario. En realidad, a ver, yo tengo como una sensación general también, ¿no? Porque personalmente tendría que volver a escucharlo y analizar distintos aspectos de este mensaje, pero en todo caso, como sensación, no me... A ver, es como... lo presenta como un cierre de gestión. Yo la sensación que tenía cuando lo escuchaba es como si fuera, qué sé yo, el 10 de diciembre, ¿no? Porque, por eso digo que es más una sensación que me transmite con todo el relato que va haciendo de su gestión. Es como de fin de ciclo, pero ahora. Porque él en realidad lo que está transmitiendo, bueno, no voy a intentar continuar después del 10 de diciembre. Pero la verdad que desarrolla el discurso de un modo que ¿cómo decirte? Bueno, ¿y cómo sigue ahora? Porque él sigue hasta el 10 de diciembre, ¿no? Y por eso digo que es más una sensación que tengo que un análisis párrafo por párrafo del discurso. Y esa es la sensación. Habla como si colgara los guantes ahora, ¿no? Y me preocupa. Dice que bueno, hoy va a concentrarse en resolver, lo dice así, hoy me concentraré en resolver los problemas de la gente. Y es como cuando decía, bueno, el viernes empieza la guerra contra la inflación, ¿no? Son expresiones que en realidad no alientan, no ponen fuerza, energía, empuje. No sé qué le pasará a la militancia, no sé qué le pasará al resto, que no es militante, que espera, que no sabe bien para dónde va la cosa con este desconcierto generalizado que nos trajo hasta hoy. Y me parece que a ver, no me parece que habrá futuro.
este mensaje y esta expresión. No me parece que habrá futuro. Y tenemos un problema muy grande que dentro. O sea, él dice que se baja, pero el problema que tenemos dentro del espacio del Frente de Todos es grande y no se resuelve con esto, ¿no? Creo yo. La otra cuestión tiene que ver con que, bueno, Alberto no se baja, muy bien, y hay un, entre comillas, clamor por Cristina. Sí. ¿Y si Cristina no se presenta? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Qué es lo que se está diseñando? ¿Qué es lo que se está organizando? ¿No? Porque Alberto se baja. Ajá, ¿y? Esa era en todo caso una parte, si se quiere, que me parece que de todos modos no impedía que el Frente se organizara y desarrollara una estrategia, ya, porque también las elecciones las tenemos encima ya. Entonces, la verdad que deja, desde mi punto de vista, o sea, personalmente digo, porque ni siquiera lo hemos podido conversar entre nosotros, ¿no? En realidad deja una sensación más de desazón que otra cosa, ¿no? No abre futuro. Yo vengo con desazón de hace rato, así que bueno, no estamos... A ver, a mí primero no me sorprende porque yo estaba convencido de que Alberto no iba a ser candidato por muchas razones que ya a esta altura ya no vienen al caso, pero escuchándolo me da, también son sensaciones, son las primeras impresiones de un discurso que si bien uno podía prever, no deja de tener su impacto, ¿no? Por lo menos impacto político y consecuencias políticas. Primero hay que ver cómo reaccionan hoy los mercados frente a esta situación, unos mercados que estaban muy alterados, con una oposición que alienta cada una de estas movidas y con un sector empresarial, yo diría más vinculado al campo más que y al sector financiero que al mundo empresarial, ¿no? Al empresario típico argentino, pyme y todo eso. Eso yo los excluyo siempre porque creo que también son los que pagan los costos de esas políticas neoliberales. Hay unas frases que me hacen un poco de ruido. Primero, esta de que para ser mejores tenemos que democratizar nuestro espacio. Eso es querer atribuirle a cuestiones internas, digamos que de alguna manera también él debía haber promovido como presidente del PJ y como presidente de la República, que era convocar a distintos referentes políticos, hablo del mismo espacio del Frente de Todos, pero inclusive gobernadores, o sea, una serie de cosas que él tendría que haber hecho que no hizo. Y eso no tiene nada que ver con la democratización o no democratización. La democratización en todo caso servirá para que también es un término muy ambicioso, ¿no? Esto que es la democracia y cómo porque después uno se da cuenta que no es tan, por más que hayan pasos y por más que hayan 3 listas, eso no es la democracia. La democracia tiene otros valores y otras expresiones que muchas veces en distintos sectores de la política no se expresan. Yo diría que casi en ningún lado se expresa realmente. No son espacios democráticos, porque tenemos un sistema político que también impone otras reglas de juego. Entonces, yo no utilizaría tanto la palabra democracia como para poder justificar la inacción o la acción incorrecta de determinadas cosas. A mí me parece que él trata de justificar cosas que no se hicieron o se hicieron mal, atribuyéndosela a que no hubo un espacio más democrático dentro del propio espacio del Frente de Todos. A mí eso me parece que es un error como mínimo. Creo que con intención de querer justificarse nada más, pero que no tiene ningún tipo de asidero. Yo creo que aún con
con la situación política como estaba, él podía haber tomado otras decisiones, podía haber, si vamos a hablar de la democratización de los espacios, el acuerdo con el Fondo Monetario se podía haber discutido en otros ámbitos, desde otra manera, con otros actores, democratizando realmente esa discusión, a ver qué es lo que cada uno podía plantear. Hay muchos economistas y personas que están vinculadas al Frente de Todos, que tienen experiencia de gobierno, que tienen experiencia de gestión, que podían haber aportado también su mirada. Sin embargo, eso fue como una cosa cerrada, que la discutió el ministro de entonces de Economía, Guzmán, con él, o no sé con quién, pero casi fue una cosa cerrada, y de un día para otro nos dijeron, este es el acuerdo. Y que no lo pone hoy el tema ¿no? Entonces, lo que dice en su mensaje. Entonces, digamos, pongamos las cosas también en su lugar, o sea, porque si no es como que es el discurso de la derecha que ellos son democráticos. Bueno, esto parecía algo parecido, ¿no? O sea, yo soy democrático, y soy democrático porque por ahí me siento, durante la pandemia me senté con Larreta al lado para pensar las políticas de salud pública. Y eso no es ser democrático, eso fue más demagogia que otra cosa. Entonces, digamos las cosas como tienen que ser y pensemos las políticas realmente de cara a la sociedad y no de espalda a la sociedad. Él dice, yo no tomé ninguna medida en contra del pueblo. Uno no solamente puede hacer políticas en contra del pueblo, como la hizo el macrismo, tratando de imponer determinada normativa y leyes, por ejemplo, el tema de la reforma previsional o lo que quieren hacer ahora si llegan a ganar, que son leyes concretas que van a perjudicar al pueblo argentino en su conjunto, o también puede no hacer, y al no hacer también está tomando decisiones políticas que van en contra de los intereses del pueblo. Entonces, yo no quiero ser quien condene, entre comillas, la gestión de Alberto, pero evidentemente el primero que tiene que reconocer algunas cuestiones es él, ¿sí? Y la verdad es que esto de que necesitamos democratizar el espacio para ser mejores me molesta, honestamente me molesta, porque me parece que es utilizar la democracia con otros objetivos. Además, ¿qué implica ese ser mejores? ¿No? Y Porque aparte, eso volver mejores y ser mejores ha sido un eslogan, pero nadie explica, digamos, de qué se trata ser mejores. ¿Mejores en qué? Bueno. Sí, y de última, tiene mucho contenido. El peronismo siempre se ha caracterizado por tener conducciones fuertes. Así es. Entonces, durante la gestión de Néstor y los dos gobiernos de Cristina, yo no sé cuánto democrático o no democrático era el espacio en ese momento, el peronismo, el kirchnerismo, como lo quieran denominar. Ahora, la gestión era de cara a la sociedad, era mirándole los ojos a la sociedad y decirle, ustedes merecen y tienen derecho de todo esto y nosotros tenemos la obligación de dárselo. Y las políticas que se implementaron eran en ese sentido. Entonces, más democrático, menos democrático, la verdad no sé, no lo voy a analizar porque tampoco me interesa. Ahora, lo que sí sé es que las medidas eran profundamente pro pueblo, eran hacia el pueblo, hacia quienes más lo necesitaban, eran de igualdad, eran de inclusión. Bueno, entonces me parece que ahí él quiere... Y acá en todo caso, lo que vos mencionabas, el tema con el fondo, que era nuclear, digamos. Absolutamente. Que es la que está condicionando todo. Exactamente. Es la que está condicionando todo. Esquiva el tema, pero ese es el que ha condicionado absolutamente todo. Entonces ahora dice que entonces va a redefinir los objetivos. En ese sentido es como totalmente... Porque, a ver, cuando fue la aprobación del acuerdo con el fondo en el Congreso, los diputados y los senadores se anoticiaron de cuáles eran los términos en ese momento. Así es. No los tenían, no sabían qué era lo que iban a votar hasta 2 días antes. Tal cual. Entonces, 2 días antes, después que ya se había acordado con el fondo, no es que se estaba discutiendo. De ningún ámbito de diálogo, claro, de nada, no hubo modo. Entonces, estaba cerrado. Me parece que esas son frases desafortunadas. A mí me dio la misma sensación que a Lía, ¿no? Que parecía el 9 de diciembre el mensaje de él, y no de un mensaje que todavía tiene 6, 7 meses todavía de gestión real, donde tiene que resolver un montón de problemas que existen, y esto del destiempo, ¿no? O sea, yo creo que sí es cierto que ha habido cosas positivas, que se han hecho cosas positivas, pero también creo que hay unas asignaturas pendientes que son enormes y que no se resuelven con las cosas que él planteó, se resuelven con
con dirigentes que realmente asuman la responsabilidad y se jueguen, como lo hizo en su momento Cristina, como lo hizo Néstor, y que creo que es la única manera que tenemos de salir adelante, porque si nosotros, aún con todas estas dificultades, dejamos ese espacio, la derecha va a ser impiadosa y se va a llevar puesto todos los derechos de nuestro pueblo. Lo poco que va quedando. Ya lo ha hecho, bueno, digamos, tenemos muestras de eso y también lo dicen abiertamente. A mí lo que me asusta, porque en general, digamos, la idea que uno tiene es que en las campañas políticas, al estilo Menem, y si se hubiera dicho lo que realmente iba a hacer, no me votaban. Entonces mintió, ¿no? En su campaña diciendo que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Ahora, un tipo que como campaña dice, los voy a hacer pelota, digo, no quiero ni pensar lo que realmente quieren hacer. Así es. ¿Entendés, no? O sea, sí, claro. Ellos están haciendo campaña, ahora dicen, no, vamos a ajustar, y sí, vamos a ser fuertes. Yo digo, no quiero ni pensar lo que realmente quieren hacer. Y bueno, La más verdad acelerado, lo que le faltó hacer, o sea, terminar de destruir el país. Mete miedo. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos con esta noticia, pero a mí me parece que también tenemos que revisar todo para atrás, ¿no? ¿Cuál es la condición a partir de la cual él surge como candidato a presidente? Sí. Y bueno, y esas son cosas que a veces no se quieren ver y no se quieren analizar, ¿no? Ahí no planteó el tema de la democratización. Exactamente. Entonces, nada, me parece que a mí me preocupa el estado en el que está hoy la población, en el que estamos todos como pueblo. Yo vengo teniendo conversaciones en unas clases que estoy dando de derechos humanos, donde son clases de catarsis de los alumnos, la mayoría son docentes, y entonces el grado de decepción y el cierre de futuro que tienen, yo te digo, más que transmitir conocimiento, información estricta sobre los módulos, digamos, de las clases, hay que levantar los ánimos, y entonces te dicen, bueno, ¿Y cómo hacemos? Es impresionante, donde tenés un ámbito de encuentro y intercambio con estos temas, hay que levantar los ánimos que están por el piso. ¿Y sabés qué? El problema es que además es gente que bueno, digamos, son docentes, algunos están en los gremios, pero en el ámbito político, de gente que tiene realmente decisión en sus manos, legisladores, diputados, también en ese ámbito hay mucho desconcierto. Entonces a mí me preocupa mucho. Yo creo que, digamos, un gobierno básicamente es un equipo de gobierno. Uno tiene miedo de pronunciar la palabra equipo porque como algunos se han adueñado de todas las palabras, ¿no? Sí. Entonces, si tienen que haber equipo... Me da miedo decir cambio, Bueno, pero realmente, ¿cuál era el equipo? O sea, ¿cuál era el equipo que conformó Fernández? No había, mirá, hasta yo hablo en pasado. No hay un equipo de gobierno que vos lo ves con musculatura, que hace frente a las cosas. No, es como deshilachado en el sentido de, alguna vez alguien me dijo, tiene un modo de conducción radial y no en equipo. Y ya al inicio, creo que todavía no había participado de la elección, cuando esto lo comentaba gente que ha estado muy cerca de él, y entonces ya se veía que eso era una dificultad importante. Eso ya era una dificultad importante y de hecho lo hemos transitado y lo estamos transitando, ¿no? Y fíjate cómo ha sido el impacto, mientras hablo me doy cuenta, cómo ha sido el impacto del mensaje y del contenido y del modo de expresión del mensaje de Alberto Fernández, que ya estoy hablando en pasado. A ver, hablo del gobierno actual en pasado. Así que imagínate cómo la derecha va a aprovechar esto. Hay que cerrar cualquier brecha, cualquier espacio, consolidar, diseñar, armar un plan, un programa,
y darlo a conocer a la población y militarlo con mucha fuerza. Tenemos muy poco tiempo y hay unos baches importantes, ¿no? Y dejarse de joder. Disculpen, ustedes saben que yo no me expreso así, pero dejarse de joder. La gente está muy angustiada, muy desconsolada, debilitada, personalmente, socialmente, económicamente, psicológicamente. Entonces necesitas una grúa con mucha potencia para levantarlos, ¿no? Y esas son medidas claras, y esos son proyectos claros, y esos son dirigentes realmente dispuestos a jugarse, a poner el cuerpo y no asustarse porque te sale un título en La Nación o en Clarín. ¿Viste? No te presentes, directamente no te presentes si no estás dispuesto. Ya sabemos cómo funciona, no va a ser una sorpresa que te van a salir con un título en Clarín y entonces te van a, entre comillas, liquidar. Ya sabemos cómo funciona. Entonces, sabiendo cómo funciona este sistema, si te presentás, déjate de joder, ¿viste? Con un país en las condiciones en las que estamos, presentate si es que estás dispuesto a hacer frente a quien hay que hacerle frente, a los grandes poderes, y jugártela. Si te asustás, quédate en casa, nos haces un favor a todos, porque después terminan jodiendo a todo el mundo. Así que veremos cómo sigue, y sin duda podemos, por ahí ya con más tranquilidad y más tiempo, analizar un poquito más en profundidad esto, pero ya es tarde, como decirte, ya pasó. También los tiempos son muy acelerados. Entonces, que vamos la semana que viene a hablar de lo que dijo Fernández. Ya está. Tendremos otro escenario, tendremos otro panorama. Ojalá un panorama y un escenario alentador que finalmente le abra el futuro a esta población tan maltratada. Bueno, tenemos un tema musical. Habíamos previsto con Isabel pasar un tema de Charles Aznavour que se refiere al genocidio armenio. Pero todo cambia rápidamente. O sea, ¿sí? No, yo creo que podemos escuchar el tema. Podemos escuchar el tema, podemos abordar el tema la semana que viene, tal vez, porque claro, esto es el 21, que es el lunes, el 24, que es el lunes. Claro. Sí. Hoy estamos a 21, o sea que... No garantizamos nada porque no sabemos lo que puede pero pasar de acá al otro viernes. Tal vez el viernes que viene estemos hablando de los candidatos del Frente de Todos, o otra cosa que pueda pasar en Juntos por el Cambio, o Milei se baje, no sé. Sabemos qué va a pasar. Sí, bueno, yo no quiero... Bueno, sí, lo dejo para después, porque decir. en realidad venía muy indignada. Sí. Y ustedes me revolearon con esto, pero tengo una indignación que la voy a manifestar. Así que démosle primero Charles Aznavour y después la indignación. Entonces Charles Aznavour. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Tombé, porque tiene acento, entonces claro, se pronuncia la E, tombé. Porque estoy aprendiendo francés además. Bueno, a Charles Aznavour, escuchemos, dale. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte, en troupeau de désert titubant en corde, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés pudiquement sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge.
devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps. Au bout de leur courage, la mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie. Bueno, Aquí estamos. y estamos cerca Sí. del final. Pero yo les contaba que hoy venía bastante indignada. Vieron que algunas indignaciones a uno le pegan la emoción y otras le pegan las tripas. Y cuando te pegan las tripas, como si te descomponen, te generan como náuseas, ¿no? Sí. Y la verdad que esta indignación pegó en todos lados, en la cabeza, en la emoción y en las tripas. Me refiero a... Y que me generó, es una noticia que se publica en Infosiberia, que tiene que ver con el cambio de nombre del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, a los efectos de su participación como uno de los estadios en los que se va a desarrollar el Sub-20, ¿no? Y yo había leído ayer, antes de ayer, que circuló esa noticia, pero Lamens, el ministro, salió a decir que de ninguna manera. Es absurdo eso, imposible. Ni la FIFA había pedido nada, ni se había conversado el tema, ni mucho menos. Entonces, lo leí ayer y dije, la verdad, que qué atrevimiento si fuera así. Pero bueno, Lamens dijo que desde ya que no había ninguna decisión, ni mucho menos. Y hoy leo en Infosiberia que el gobernador de Mendoza acordó que a los efectos de la televisación y de las transmisiones, etcétera, etcétera, se acordó que no va a ser estadio, se le va a cambiar el nombre, que va a ser el estadio de Mendoza. Y la verdad que me generó tantas cosas que no me van a alcanzar estos 5 minutos. ¿Y que con nos quién quedan. acordó el gobernador? Y no sé con quién acordó, pero ya se... Democráticamente. Eso, hablando de democracia, como venía hablando ¿con quién Pedro. acordó? Y lo acordó Y lo debe haber acordado con la FIFA. Ah. Claro, acuerdos con la FIFA. El gobernador, además. Entonces, o sea, pensé varias cosas, por supuesto. Primero me puse como en el lugar de los mendocinos, ¿no? No solo de los mendocinos, Malvinas es una causa nacional. Pero digo, digamos, si vos estás en una provincia donde el gobernador hace eso, como mínimo te genera una reacción de rechazo visceral, ¿no? Porque es pasarte por encima mal.
Por otro lado, pienso que el nombre a un estadio se le asigna por ley. O sea, ¿quién decide qué nombre va a llevar? Hay una no es ley que provincial que debe decir que el estadio de la ciudad de Mendoza se denominará tal. tal. Entonces, si vos lo querés cambiar, o sea, no podés cambiarlo. Aunque sea provisorio, tenés que justificar, además que provisoriamente lo cambiás. O sea, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es el argumento por el cual, en vez de Malvinas Argentinas, debiera llamarse Estadio de Mendoza? Bueno, todos sabemos lo que hay de trasfondo. Pero quiero decir, ¿cuál es el argumento válido? Porque para un gobernador tomar una decisión de esa, tiene que decir, mire, lo que pasa es que la FIFA no quiere problemas, porque a los ingleses no van a venir, no les gusta. Entonces, bueno, no sé qué dirán, pero no es un argumento válido, no es lícito, y además atenta contra algo tan nuestro que es la causa. En realidad querían los de la FIFA poner Islas Falkland, que se llamara el estadio Islas. Concedimos entonces pero digamos la neutra. peleamos y lo llamamos Mendoza. No, mira, no hagas chiste porque vas a lograr que se me pase la indignación que tengo. Bueno, ¿ustedes saben por qué se juega acá en la Argentina el Mundial? La verdad, el Mundial se iba a jugar en Indonesia. Somos los mejores. No, porque se iba a jugar en Indonesia. Argentina había perdido la clasificación. Los panamericanos que se hicieron, durante el verano, había quedado afuera. El equipo que conducía Mascherano. Sí. Quedó afuera, inclusive Mascherano después renunció y bueno, ahora volvió. Ese equipo había quedado afuera, por ende, bueno, se iba a jugar el Mundial Sub-20 sin la participación de Argentina. Se iba a hacer en Indonesia. Lo que ocurre es que Indonesia no reconoce el Estado de Israel. Y uno de los equipos que participaba era Israel. Entonces lo que decidieron es, bueno, ya que no reconoce el Estado de Israel, la FIFA le saca la organización a Indonesia, y ahí es donde el Chiqui Tapia aparece y negocia. Por suerte la FIFA no está en cuestiones políticas. No. Claro. Entonces todo esto tiene como otros fundamentos. Bueno, ya les voy a contar en la próxima, porque en realidad me di tanta manija acá mientras venía en el colectivo, que dije, a ver, en realidad el campeonato, que son que un mes, dura un mes, sí, más o menos, casi un mes, debiera constituirse en una campaña por la causa nacional de Malvinas. Entonces todo el que entra a este país, todo el que meterle en todos lados, te voy a dar que no es Estadio Malvinas Argentina, letreros, carteles, chapitas de estas que se cuelgan en el pecho, los pines, todo. A ver, tenemos que hacer folletería. A cada extranjero que llega a este país para venir al Sub-20 le enchufamos todo. Le enchufamos la historia de Malvinas, cuál es la situación, esclarecemos, informamos y constituyamos un evento que lleve adelante la causa Malvinas. Está muy bien. ¿Qué les parece? Muy bien. Y les pasamos por encima. Eso, pasémosle a alguien, por favor, pasemos por encima. Bueno, ya la vamos a diseñar porque tenemos tiempo. Empieza el 20, ¿verdad? Sí, el 2021, yo estoy muy en tema. Como muy bien. ¿Y cómo, digo yo, y si no clasifico? Digo, no entiendo. Yo de fútbol no porque todavía el país organizador automáticamente juega. No en el mundial grande de adultos, grande, digamos, no sé. Sí. Pero antes era así también, pero ahora dejó de ser así, por eso Argentina tiene que volver a jugar la eliminatoria, pero en el sub-20 parece que todavía sigue. Y somos los mejores además. ¿Cómo? Somos los campeones del mundo. Algún privilegio tenemos que tener. Bueno, esto frustra la campaña de Chiqui Tapia, presidente de la Nación, ¿no? Claro. Digamos, porque ahí ya se le complica con el tema Malvinas, ya se le complicó. Venía bien. Justo ahora se baja Alberto. Sí. Y pensá que tuvo su acto. ¿Qué candidato a presidente mueve 4 o 5 millones de personas? Sí. Ninguno. Sí. No, ninguno. Tal cual. Messi tendría que ser candidato. ¡Désela a Messi! Muy bien. Y nos vamos. Qué velocidad. Antes de que nos echen. Dale. Bueno. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene veremos. Vamos a ver tantas noticias que van a pasar. Si querés nos vamos escuchando Alfonsina y el mar por Rosalía, un temazo. Hace la piba esta con Alfonsina y el mar, es espectacular. Maravilloso el tema.
escuchémoslo. Bueno, y nos despedimos. Hasta la semana que viene, quién sabe qué vamos a tener. Bueno, gracias. Chau, chau. Chao, chao, buena semana. Me levantaste un poco el ánimo, Lía. Pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la estás llevando y te vas hacia allá.